Empezaremos con los tipos de plano y para ello vamos a utilizar dos criterios: el tamaño y el enfoque o ubicación de la cámara. Respecto al tamaño, distinguimos tres grandes bloques: los planos lejanos, los planos medios y los planos próximos. La referencia siempre va a ser el cuerpo humano. Empezamos por los planos lejanos. Son aquellos eminentemente descriptivos y ambientales. Entre ellos, el personaje es un elemento más, no suficientemente singularizado, formando parte de un medio geográfico, pues la cámara está bastante alejada de él. Dentro de los planos lejanos podemos distinguir tres tipos. El primero es el gran plano general. Describe un escenario y si el personaje está en el incorporado, apenas se le distingue, ocupando una mínima parte del encuadre, ya que no está singularizado y se convierte en un objeto más, en un accidente más del paisaje. Sirve habitualmente de modo descriptivo, al comienzo de una película, y suele precisar las circunstancias generales de lugar y de tiempo. El segundo tipo de plano lejano es el plano general. Aquí el sujeto ya está incorporado al paisaje, más o menos ocupa una cuarta parte del encuadre. El personaje ya existe por sí mismo, no está absorbido, sino que valorativamente está en equilibrio con el espacio, cosa que no ocurría en el gran plano general. Y terminamos con el plano conjunto. Se llama así porque suele utilizarse para presentar grupos. Sirve para que el personaje, perfectamente reconocible y ya más importante que el paisaje, se mueva y evolucione dentro de él en acciones que requieran la visión completa de su cuerpo. Se utiliza para poner en relación a un mismo nivel a los personajes con el espacio que les rodea. Es un tipo de plano muy utilizado para mostrar a los personajes en movimiento. Los planos medios, frente al carácter descriptivo de los generales, son mucho más narrativos y son los que se utilizan para los diálogos. Dentro de ellos podemos distinguir tres tipos. El plano americano, que está tomado a la altura de las rodillas y es el más usado en los diálogos entre tres o más personajes. Se le da más importancia a la gesticulación de los brazos, pues se ven por completo, que a la expresividad del rostro, y es frecuente que los personajes se muevan de un lado a otro. El plano medio, tomado desde la altura de la cintura del personaje, es el más utilizado en los diálogos entre dos personajes. Es más intimista que el anterior. El rostro ya posee cierta singularización, aunque la presencia del cuerpo se hace ostensible. Resulta ideal para mostrar acciones de personajes en reposo, puesto que la atención incide sobre el gesto de los brazos a nivel del tronco. Y por último, el plano medio corto, que es un plano intermedio entre un primer plano y un plano medio. Incluye como encuadre principal los hombros y la cabeza de los personajes. La importancia ya se centra en el rostro, por lo que es un plano expresivo. El actor ya se expresa con su rostro, aunque todavía hay referencias al cuerpo, la gesticulación de las manos a la altura del rostro. Concluimos este repaso por los tipos de plano dependiendo de su tamaño, hablando de los planos próximos. Estos son un grupo de planos eminentemente cinematográficos tanto por el agrandamiento del objeto del rostro como por la eliminación de detalles secundarios. Generalmente suelen tener tres funciones: destacar visiblemente un objeto no visible en un plano más amplio, potenciar dramáticamente ciertos signos, como el rostro humano, o mostrar un todo por una sola de sus partes, lo que se conoce como la sinécdoque. Dentro de los planos próximos distinguimos dos tipos. El primer plano, que es cuando la cabeza sola cierra todo el encuadre, y que es una de las aportaciones específicas más prestigiosas del cine. Desliga cuerpo y escenario para mostrar el rostro como espectáculo, y se suele utilizar para expresar las reacciones de los personajes en determinadas situaciones. Expresa sentimientos, pensamientos y emociones íntimas, erigiéndose en mediador directo entre el espectador y la reacción psicológica del personaje. Y por último,
el plano detalle, que presenta una parte del cuerpo, un objeto o una particularidad susceptible de ser mostradas para la comprensión de la narración. Produce un fuerte impacto precisamente por su anormalidad. Cuando lo ocupa un objeto puede ser porque un personaje se ha fijado en él. También sirve para realzar su importancia en el desarrollo posterior de la película. Vamos a concluir este repaso por los tipos de plano, haciendo referencia ahora al tipo de plano dependiendo de su ángulo, de su enfoque. En este sentido, vamos a distinguir 4 tipos. Plano en picado, que es una toma de arriba abajo y que tiende a empequeñecer al personaje al que aplasta mostrándole frágil y vulnerable. Plano contrapicado, que es una toma de abajo arriba. El objetivo está debajo del nivel normal de la mirada y suele dar la impresión de superioridad de la persona que aparece realzada. Plano cenital, la cámara se encuentra justo encima del sujeto, de quien no se ve su rostro. Y plano nadital, cuando la cámara se sitúa por debajo. Este plano es más extraño, pues debe haber un contexto muy determinado que lo justifique. Por ejemplo, cuando vemos a William Holden ahogado en la piscina en El crepúsculo de los dioses. Bien, una vez visto los distintos tipos de plano, me interesa explicar en qué consiste planificar una película. Planificar una película es una labor ya del director, que lo que tiene que hacer es convertir el guión que le han dado en planos. Y para eso debe optar por unos tamaños, por unos enfoques o por otros. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cada uno. ¿Hay que ser ortodoxo en la planificación tal como yo os lo he mostrado? Pues por supuesto que no, porque entonces todas las películas serían iguales. Quiero ejemplificaros esto con 2 secuencias extraídas de 2 películas de Alfred Hitchcock que son Encadenados y El proceso Paradigm. Mira, la primera, en Encadenados, vamos a ver una secuencia en la que los 2 personajes se desplazan desde la terraza a la puerta de la casa. La ortodoxia de la planificación hubiera dicho que esto convendría hacerlo con planos medios, planos americanos, que son más apropiados para los personajes cuando se están desplazando. Sin embargo, Hitchcock lo que va a hacer es utilizar un primer plano. ¿Y por qué lo hace? Porque él lo que nos quiere mostrar justamente es que estos personajes están tan enamorados que no se quieren separar. Y para eso lo que hace es acercar la cámara lo máximo posible. El efecto, por supuesto, es muchísimo más personal y muchísimo mejor. La otra secuencia, como os decía, está sacada del proceso Paradigm, y aquí lo que Hitchcock rompe es con la norma no escrita que decía que no era conveniente pasar de un determinado plano a otro muy diferente en tamaño, es decir, que convenía que siempre el montaje fuera progresivo. Hitchcock incumple de nuevo esta normativa y lo que va a hacer es pasar de un primer plano a un plano picado general, porque lo que él justamente nos quiere mostrar es el abatimiento y la soledad del personaje interpretado por Gregory Peck. Y para eso lo que hace, a lo que recurre es a este cambio tan brusco de plano que efectivamente al espectador le conmueve, pero que es justamente lo que él busca. Con esto, ¿qué conclusión sacamos? Que está muy bien conocer los tipos de plano, está muy bien conocer cuándo se suelen utilizar, pero lo que está muchísimo mejor es romper con lo establecido. Qué bien se está aquí. No salimos a cenar. Nos quedamos. Tenemos que comer. Prepararé algo. ¿No te gusta cocinar? No, no me gusta. Pero tengo un pollo asado en la nevera. Piensa que luego habrá que fregar. Comemos con los dedos. ¿No necesitamos platos? Sí, uno para ti y otro para mí. Te alegra cenar conmigo. Me encanta. ¿Y a ti?
Si nos vamos a quedar, voy a llamar al hotel para ver si hay algún recado. ¿Es preciso? Sí, es preciso. Un momento. Nuestro amor es bastante extraño. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no me quieres. Oiga, Palace Hotel, habla mi idioma. Aquí T.R. Devlin. ¿Hay algún recado para mí? Cuando deje de quererte ya te avisaré. ¿Pero me quieres? Los actos importan más que las palabras. ¿Sí? Léamelo, por favor. Gracias. Prescott quiere verme inmediatamente. ¿Sabes para qué? No. Será para nuestro trabajo. Es probable. ¿Quieres que traiga algo? Sí. ¿Por qué no traes una botella de vino para celebrarlo? ¿A qué hora quieres que vuelva? A las 7. Adiós. Adiós. Mi único consuelo es el odio y el desprecio que siento hacia usted. Milord. Miembros del jurado. Yo he hecho cuanto he podido. Este caso ha exigido ya un pago cruento. Con la vida de Latour y la gravedad que pesa sobre ustedes. Y sobre mí. Me doy perfecta cuenta de mi absoluto fracaso. Todo cuanto he hecho parece haberse vuelto contra mi cliente. Pero, miembros del jurado, no deben ustedes confundir mi incompetencia con lo que se derive de la última declaración. Son dos cuestiones distintas. Distintas. Totalmente. Han quedado oscurecidas muchas cosas, demasiadas cosas en la oscuridad. Milord. Lamento no poder continuar y solicito la venia de su señoría para que otro colega continúe con la defensa de este caso.